Deseo referirme al tema educativo, en donde hay una gran efervescencia y poco conocimiento sobre el asunto. Deseo recordar que el 15 de mayo del año pasado se promulgó la reforma constitucional que modifica el artículo 3º, la parte sustantiva de la educación, el 31, los derechos y obligaciones de los padres de familia, y el 73, que establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir algunas de las normas. Esta reforma en su momento incorporó muchas de las propuestas nuestras, prácticamente casi el 80% fueron propuestas nuestras. Primero declaró la educación inicial y superior como obligatorias. Segunda, reconoció el derecho humano a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Tercero, enfatizó el tema de la excelencia educativa. Cuarto, se estableció un mandato para crear una ley general de educación superior, propuesta nuestra, para este año que está en curso su diseño. Quinto, el tener una ley general de ciencia y tecnología, que también es una propuesta nuestra. A partir de la promulgación, se estableció un plazo de un año que venció el viernes 15 de mayo para poder tener la armonización de las leyes educativas. Solo que en el camino fuimos acumulando diferentes errores. Error número 1, en la Constitución, 15 de mayo, donde se entrega a la mafia del poder, a los sindicatos, y el gobierno federal se convierte en poder de la mafia, y por eso nosotros no acompañamos esa votación, aunque reconocemos que hay partes muy nobles del artículo 3º. Segundo error, no se mandató la revisión de una Ley General de Educación, que es la ley reglamentaria, y esa se expide el 30 de septiembre sin necesidad de haber hecho mayores obligaciones de poder tener ese ajuste. Entonces, ¿había una obligación de hacer una nueva Ley General de Educación? No, no había ninguna obligación. La ley anterior tenía 85 artículos y ahora la nueva tiene 81, pero tiene una serie de excesos, de detalles, de ambigüedades, en donde mezclaron acuerdos, lineamientos y aspectos sumamente necesarios para una ley general. Hay que recordar que en jerarquía de normas, después de la Constitución General de la República, las leyes generales son las siguientes en jerarquía y están por encima de las constituciones locales y de las propias leyes locales. En todo esto se avanzó después a un tercer error, y ese error consistió en que la Secretaría de Educación Pública, probablemente con una buena intención, pero con un amplio desconocimiento del tema y de sus alcances, el proponer una ley marco, una ley machote, que fue conocida por las legislaturas locales, y el mandato constitucional era armonizar las leyes locales, no transcribir, copia y pega los errores de la Ley General de Educación y los excesos y las contradicciones del machote que envió la ley de ley tipo marco la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿los congresos locales estaban obligados a tomar esa propuesta? No. ¿Le pueden hacer algunas adaptaciones? Por supuesto que sí. Y entonces lo que deberían de haber hecho los congresos locales, y a este momento se han aprobado alrededor de una docena de leyes locales. El mandato era el 15 de mayo y por la pandemia se fueron complicando las cosas. Lo que hubiésemos deseado es que los congresos locales hubieran hecho varias cosas. Primero, eliminar las ambigüedades de la Ley General de Educación. Segundo, avanzar en el derecho de los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación que quedaron en la Carta Magna. Tercero, los mecanismos de coordinación con los municipios y la propia federación. Cuarto, el poder tener los límites a las atribuciones de las autoridades municipio, estado y federación. Quinto, el reconocer a particulares y distinguir entre los que tienen autorización de lo que se le llama los reconocimientos de validez oficial de estudios, REVOES, fuese estatal o federal. Sexto, una gran oportunidad, seleccionar contenidos regionales a incorporar en los planes y programas de estudio. Séptimo, el poder abordar mecanismos de financiamiento. Octavo, el incorporar
a partir del mandato de la Constitución, la educación inicial y la superior en la planeación del Estado. Noveno, la colaboración de entidades federativas en los procesos de selección de docentes y en la participación de su formación y su desarrollo profesional. Y décimo, muchos temas que hoy son vigentes, como la educación a distancia, la innovación, la educación digital. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La mayor parte de los congresos locales a este momento tomaron la propuesta limitada, abstracta, contradictoria y sobre todo difícil de entender por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y voy a poner un ejemplo, porque el diablo está en los detalles. En la Ley General de Educación, desde hace muchos años, y es una ley de 1993, ya se señalaba que los particulares forman parte del sistema educativo nacional, pero la nueva ley retoma el texto y va más allá. Y entonces señala que los muebles e inmuebles de las escuelas particulares fueron a formar parte del sistema educativo nacional. En su momento no hubo gran escándalo, aunque nosotros lo denunciamos y votamos en contra en septiembre del año anterior, porque los componentes del sistema son un tanto etéreos: el educando, el docente, los planes, los programas, los padres, las autoridades, y sobre todo porque ahora el error se transmite en el machote que envía la Secretaría de Educación Pública y sustituye la palabra nacional por la palabra estatal. Algo similar, por ejemplo, pasa con inquietudes sobre libertad académica, reconocimientos de validez oficial de estudios denominados REVOES, la vigilancia de particulares. Y entonces la redacción, que es muy mala, de la Ley General de Educación, y tampoco es afortunada en el machote sugerido, que puede tener una noble intención, pues no despejas dudas, sino al contrario, agranda la cadena de desaciertos. Y entonces en el machote, la SEP se excede y sugiere algunas cosas a los estados. Los congresos y las autoridades locales, perdón la crítica de buena fe, no hicieron su trabajo. Y luego no se consultaron en Parlamento abierto estas modificaciones a las armonizaciones locales, y las leyes se aprobaron en una forma de fast track. Entonces, esto es lo que provocó, por ejemplo, el caso más visible, que es el caso de Puebla. Pero el tema no es Puebla, el tema es todo el país. Entonces, nosotros lo que queremos proponer, y lo vamos a llevar al momento necesario en la comisión permanente, es que los congresos locales aprovechen la oportunidad para profundizar y darle amplitud, para que armonizar se entienda no como transcribir, se entienda como lo que debe ser, precisamente la incorporación de lo nacional, que debe ser muy breve, porque ya está en la Constitución, ya lamentablemente está en la Ley General de Educación, y que los procesos de innovación locales sean incorporados. En el caso de Puebla, con todo respeto, no es la ley Barbosa. El gobernador lo que tomó fue que el lunes 11 de mayo tomó el machote de la SEP, mal hecho, lo turna al Congreso local, no se procesa en Parlamento abierto, se aprueba el viernes 15 de mayo dentro del plazo que marca la Constitución, y luego ya empieza a haber los problemas porque el siguiente viernes es cuando se publica en el periódico oficial del Estado de Puebla. Es un tema que nos involucra a todos, y lo que queremos es que se haga la armonización de manera apropiada. Ese es nuestro comentario. El tema no es Puebla, Puebla es donde surgió la efervescencia. Ya cuando se aprobó en Puebla y se publicó, llevábamos una decena de estados. Nuestra sugerencia, y va a ser una manera de exhorto, es que los congresos locales desplieguen su capacidad innovadora y hagan la tarea. Ahora, hay aspectos de la Ley General de Educación que son insostenibles, pero ese ya es un error desde el 30 de septiembre del año pasado, y seguramente los particulares harán las medidas jurídicas que procedan. La gran oportunidad es que hay todavía 20 congresos locales que pueden hacer bien las cosas, y los que ya las hicieron copiando mal la sugerencia
de ley machote, hagan las reconsideraciones para poder corregir. Hay una noción incorrecta de creer que municipio, estado y federación son una escalera jerárquica. No lo son. Hay atribuciones exclusivas y hay atribuciones concurrentes. Por eso la palabra correcta no son niveles de gobierno, son órdenes de gobierno. Entonces, un alcalde no es menos que un gobernador no es más que un alcalde y un gobernador no es menos que el presidente de la República. Hay que leer con precisión el artículo 124 de la Constitución, y lo que no es expresamente federal está reservado a los estados. Pero hoy vivimos el intento de una república unitaria central, de un gobierno, de un despotismo no ilustrado, autócrata, y que encabeza una ineptocracia y que quiere mandar línea directa a los gobernadores. Los gobernadores no son subordinados del presidente de la República, son los jefes de Estado con mayúscula de cada una de las entidades federativas, y lo que nos rige es un pacto federal. Y lo que está ocurriendo es que ante un presidente ausente en temas de salud y en temas de economía, los gobernadores han tenido que tener mayor visibilidad. Y el principio de la ley es muy clara. Es el principio en donde la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le atribuye. Con toda claridad, los ordenamientos especifican qué le toca al presidente y al Ejecutivo Federal, qué le toca a los gobernadores y qué le toca a los ayuntamientos. Es una ocurrencia más. Nosotros vamos a concentrarnos en la atención de la pandemia y no en sandeces horizontales, de cabezas que no están concentradas en la crisis inmediata.